Cuando hablamos del tratamiento para VIH, tenemos entonces el grupo de los antirretrovirales. Con los antirretrovirales se disminuye la progresión de la enfermedad, se retrasa la aparición del SIDA como tal, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, y se reduce la mortalidad. Entonces los antirretrovirales mejoran la calidad de vida del paciente y también disminuyen la mortalidad en estos pacientes. En alguna época se hacía recomendación de inicio o no de antirretrovirales según recuento de CD4, el linfocito CD4, otras condiciones. Ahora se prefiere iniciar el antirretroviral lo más rápido que se pueda. Entonces, paciente con diagnóstico de VIH, casi que independiente del recuento de CD4 y otras condiciones, se prefiere un inicio temprano del tratamiento. Como mencionaba, disminuye la progresión, retarda más la aparición del SIDA como tal y disminuye el riesgo de mortalidad, disminuye el riesgo de ciertas complicaciones en estos pacientes. Entonces, esta es la mortalidad a medida que fueron aumentando los casos. Bueno, esto es el número de casos, esto es la mortalidad. Y cuando aparecen los antirretrovirales, bajan algo los casos y, más importante, baja la mortalidad. Entonces, por eso se recomienda de inicio temprano. El tratamiento siempre se hace combinado. Un solo antirretroviral no sirve. Aparece resistencia. ¿Cuántos se combinan? Ya depende del contexto, depende de la circunstancia del paciente. Primer tratamiento no, riesgo de resistencia, interacciones. Generalmente se hacen esquemas de 3. Entonces generalmente van a haber más combinaciones de 3 medicamentos al tiempo. Y van a ver que hay muchas presentaciones comerciales que ya traen la combinación. Entonces hay muchos medicamentos antirretrovirales que se manejan por el nombre de la marca. Entonces ya viene la combinación de 2 o de 3. Y con los pacientes entonces se usan marcas pues que no es como lo habitual. Con otros tratamientos en otras patologías acá sí se usan marcas comerciales. Más frecuente. ¿Cómo actúan los medicamentos de VIH? Entonces, dependiendo del mecanismo de acción, hay varios grupos. Hay unos medicamentos que impiden que el virus entre a ciertas células. Se denominan inhibidores de entrada o inhibidores de fusión. Ahí están el Maraviroc y el Enfuvirtide. Una vez que el virus entró, es un virus tipo RNA, es un retrovirus, se va a liberar el material genético de ese virus y ese material genético del virus se va a integrar, se va a pegar del material de la célula, del DNA de la célula, para transformar la función de esa célula y que la célula forme más virus, más partículas de virus. En ese proceso hay dos enzimas importantes en las cuales actúan medicamentos. Entonces, por un lado, en la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Y hay dos grupos de antirretrovirales que bloquean esa enzima. Se denominan análogos nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa y análogos no nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa. Y hay otros que actúan en un paso posterior, que es la integrasa, raltegravir, dolutegravir, elvitegravir. Entonces, esos actúan como en ese paso en el que el material del virus se integra con el DNA de la célula hospedera.
Ya se integró el material del virus, ya la célula empezó a formar proteínas para más virus, va a formar proteínas para que se originen viriones, partículas nuevas de virus. Esas proteínas se tienen que partir y se tienen que organizar. Eso se denomina ensamblaje y escisión, y lo hace una enzima que se llama aspartilproteasa. Hay entonces otro grupo de antirretrovirales que son inhibidores de proteasa. Indinavir, darunavir, saquinavir, atazanavir, combinados con ritonavir, eso lo explico ahorita. Entonces, unos grupos, unos medicamentos no dejan entrar el virus. Otros inhiben la transcriptasa reversa y la integrasa. Y otros inhiben la aspartilproteasa. ¿Qué se hace en el tratamiento? Se combinan grupos. No se dan los tres del mismo grupo, sino que se dan, por ejemplo, dos de un grupo y uno de otro. O se dan uno de cada grupo. Ya eso pues depende del paciente. Entonces depende del contexto del tratamiento. Van a ver que todos los antirretrovirales tienen unas siglas. Uno normalmente no se aprende eso. Entonces usted normalmente pone la historia, la marca comercial, el nombre de la combinación, o pone como tal el nombre del principio activo, el nombre del medicamento, del antirretroviral. Ya cada cual, pues si usted es capaz de aprenderse todas esas siglas, maravilloso por usted. Primer grupo. Entonces, en el primer mecanismo, los medicamentos que se utilizaron de primeros para tratamiento en VIH son los medicamentos que inhiben la transcriptasa reversa. Esos se dividen en dos grupos: análogos nucleócidos y análogos no nucleócidos. Entonces empezamos con los análogos nucleócidos inhibidores de transcriptasa reversa. ¿Esos cómo actúan? Entonces actúan parecido a otros antivirales con la DNA polimerasa. Estos medicamentos se fosforilan. Una vez que se fosforilan, quedan como parecidos a un par de bases, análogo nucleócido. Los va a leer la transcriptasa reversa y al intentar leerlos, la enzima queda bloqueada. Entonces estos se fosforilan, se unen a la transcriptasa reversa, bloquean la transcriptasa reversa. Los más viejitos, como la estabudina, la didanosina, uno que sacaron del mercado que se llamaba salcitabina, tienen un inconveniente, y es que también se unen a una enzima que es de las células humanas, que se llama DNA polimerasa gamma. Entonces bloquean la DNA polimerasa gamma y pueden causar una toxicidad, que es la toxicidad mitocondrial. Ya en la parte de hepatitis lo había mencionado. El paciente va a tener redistribución de la grasa, va a tener lo de la jiba, prominencia, región posterior del cuello. Va a tener daño muscular, va a tener aumento del ácido láctico y va a tener hepatitis. Entonces, riesgo de toxicidad mitocondrial. Los más nuevos, tenofovir y similares, no dan eso. Entonces son los más viejos de este grupo. Entonces estos se fosforilan, y una vez se hayan fosforilado 3 veces, la enzima los intenta leer en el sitio activo y la enzima queda bloqueada, y ahí
tengo el efecto del medicamento. Cinética, entonces varía con cada uno. Ya hay que mirar cada uno, si hay que hacer ajuste de dosis en falla renal o no, si de pronto tiene alguna interacción con citocromo, la mayoría de los de este grupo no tienen. Entonces ya uno tiene que mirar interacciones potenciales. Así como importantes de este grupo, entonces doy algunos ejemplos. La sidobudina. La sidobudina es de los más viejitos, pero todavía se usa mucho. ¿Para qué se usa o en quiénes se usa? En pacientes embarazadas. Entonces hace parte de los medicamentos que se pueden usar en paciente embarazada. Requiere ajuste en falla renal, no tiene interacción importante con citocromo. ¿Cómo es lo del uso en la embarazada? Entonces depende de si la embarazada tenía o no el diagnóstico de VIH previo al estado de gestación. Si ya tenía el diagnóstico de VIH y ya venía con tratamiento, se mira si alguno de los medicamentos que recibía se puede en embarazo. Si alguno de esos se puede, entonces se deja y se agregan otros, se quitan los que no se pueden en embarazo. Y si apenas le hicieron el diagnóstico en el embarazo, entonces normalmente recuerden que el diagnóstico se hace con ELISA y de ahí se pide otra prueba, puede ser otro ELISA, puede ser un Western Blot, ya depende del caso. Entonces es el diagnóstico generalmente con 2 pruebas. Se confirmó. En la embarazada se espera hasta la semana 14. No se recomienda antirretrovirales en primer trimestre por el posible riesgo al feto. Entonces se prefiere esperar hasta la semana 14 del embarazo y de ahí se empieza un esquema combinado. Entonces opciones: sidobudina, nevirapina, que la menciono ahorita, inhibidores de proteasa. Entonces se le da un tratamiento combinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el momento del parto. Paciente con VIH, ¿el parto es vaginal o el parto es por cesárea? Depende. ¿De qué depende? De la carga viral. Si tiene poquitas copias de virus, se puede parto vaginal, no hay ningún problema. Si tiene una carga alta de copias virales circulando, se prefiere cesárea. Entonces llegó el momento del parto, sea parto vaginal o sea que esté una cesárea programada. O pasó pues alguna urgencia y le tiene que hacer la cesárea rápida. Ahí se suspenden los medicamentos oral, entonces la sidobudina y los otros que tenía. Y se le deja un esquema de sidobudina intravenosa, solo la sidobudina. Mientras está en el trabajo de parto y el parto. Primero es una dosis de carga de 2 miligramos kilo en 1 hora. Y después se deja 1 miligramo por kilo por hora hasta que termine el parto. Terminó el parto, ya tuvo el bebé. Se reinicia el esquema que tenía antes del embarazo, si ya estaba el diagnóstico. O se le pone un esquema diferente, un esquema nuevo, si apenas se hizo el diagnóstico en el embarazo. Al neonato, también hay que darle antirretroviral, más o menos hasta los 2 meses de vida, que ya le hagan las pruebas y no vaya a haber resultados alterados por anticuerpos de la mamá. Entonces por ahí a los mes y medio, 2 meses, ya al niño se le hacen las pruebas al bebé y de ahí, según resultado de las pruebas, se continúa o no el tratamiento. Ventaja: la transmisión vertical, o sea la transmisión por placenta durante el embarazo,
se reduce a menos del 1%. O en países desarrollados se habla de menos del 2%. Es decir, de 100 pacientes embarazadas con VIH que reciban tratamiento antirretroviral durante la gestación, transmisión vertical por la placenta en el embarazo, solamente a 2 niños o a menos de 2 niños o a menos de 2 bebés se les transmite. Otro detalle. La mamá no puede lactar. El virus se excreta por leche materna. Entonces la mamá no puede lactar. Se trató, hizo todos los controles, no lo transmitió, ya nació el niño y lo lactó, perdió el año. Entonces es una de las pocas contraindicaciones que hay para lactancia, que la mamá sea VIH positivo. En el bebé entonces hay también varias opciones, varios esquemas. Uno de los esquemas es darle sidobudina oral, 2 miligramos kilo cada 6 horas, esto es kilo dosis, no kilo día. Entonces kilo dosis, 2 miligramos kilo cada 6 horas. Y ya después, según las pruebas, se mira si se continúa o no tratamiento, según resultado de las pruebas. Otro de este grupo, el tenofovir. Este se usa mucho en pacientes con interacciones, pacientes polimedicados. Y se reserva como para cuando hay resistencia. Entonces se usa más en pacientes polimedicados como el esquema adicional. Entonces, uso paciente polimedicado. No tiene interacción con citocromo y se combina mucho con entricitabina y efavirenz como para inicio de tratamiento. Entricitabina se usa también mucho en pacientes NAIV y tampoco tiene interacciones con citocromo. Recuerden, paciente NAIV que nunca ha recibido antivirales. En este caso, antirretrovirales. Entonces, para inicio de tratamiento, el tenofovir, la entricitabina son útiles. Pacientes polimedicados, el tenofovir y la entricitabina son útiles.